damos comienzo a estas jornadas. La primera mesa temática se titula Crisis climática y tradiciones del budismo. Va a estar a cargo la primera ponencia de Roberto García, quien es profesor, investigador de estudios budistas en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Su ponencia se titula Un mundo interdependiente, el Dharma budista, el gobernante y los espíritus locales en la ecología del budismo temprano. Damos la bienvenida a Roberto. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero que nada a las y los organizadores de este evento, a la RIE, a la Fundación Dharma Gaya, pues por haber convocado a todo este grupo de especialistas y estudiosos y entusiastas. Voy a comenzar entonces con mi presentación. Voy a dar algunas claves, algunas nociones importantes para comprender cómo en distintas escuelas antiguas del budismo se entendía la relación entre los seres vivos y el entorno, el medio ambiente. He titulado mi ponencia Un mundo interdependiente, el Dharma budista, el gobernante y los espíritus locales en la ecología del budismo temprano, y estaré enfocándome en cada uno de estos puntos a lo largo de mi presentación. Em, Bien, antes que nada, pues bueno, me gustaría hablar un poco de cómo la ecología del budismo temprano es muy distinta a la visión que tenemos actualmente de cómo funciona el entorno, el medio ambiente, ¿no? También una nota aquí cuando me refiero a budismo temprano, para que no exista, digamos, la confusión. No me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, al budismo Theravada, sino a un conjunto de escuelas de pensamiento budista que existieron en India desde siglos antes de la era común hasta más o menos el siglo III-IV, en donde incluimos Theravada, pero también otras escuelas como Sarvastivada, Dharmaguptaka, Sautántrica, etc. Eh, la mayor parte de estas escuelas, como yo decía hace un momento, tienen una visión muy distinta de la influencia que tienen los seres sobre el medio ambiente. Y aquí voy a empezar con un ejemplo antes de entrar al tema específico de esta investigación, que tiene que ver con la influencia que se le atribuye, por ejemplo, al Buda Shakyamuni, ¿no? O a otros Budas. Pero en el caso específico del Buda Shakyamuni tenemos muchos ejemplos en la literatura de estas escuelas en donde el Buda puede tener un efecto directo y modificar completamente el entorno como resultado de su propio mérito, ¿no? Algunos de los ejemplos más clásicos son, por ejemplo, los temblores, que por supuesto para nosotros, pues los temblores son un evento que pueden ser catastrófico, ¿no? Dependiendo de la intensidad. En el caso del budismo antiguo, pues bueno, se plantea que cuando un Buda nace, cuando un Buda, bueno, adquiere esta categoría de Buda, o cuando alcanza el Mahaparinirvana, se producen temblores de tierra impresionantes, ¿no? Sin embargo, son temblores que no generan, digamos, destrucción, como en los temblores que podemos experimentar en nuestro mundo. Otro ejemplo que me parece muy relevante, eh, aparece también en muchas fuentes, como en esta que les pongo aquí, Ashokavadana, en donde se describe pues un evento muy especial, ¿no? Cuando el Buda sonríe, la sonrisa del Buda tiene un efecto muy particular. Eh, Emana una serie de rayos de diferentes colores que se proyectan hacia diferentes partes del mundo, y unos de estos rayos se dirigen hacia los ámbitos infernales, en donde de forma pues sorpresiva para quienes habitan ahí, alivian de forma temporal
todos los sufrimientos que están experimentando. Bien, entonces, en esta cita que les pongo aquí dice, los rayos que emite su sonrisa al calentarse penetran en los fríos infiernos y enfriándose entran en los calientes. De esta forma se alivian las diversas torturas que se infligen en los infiernos y los seres que habitan en ellos llegan a preguntarse qué está sucediendo. Hemos dejado este lugar. Nuestros sufrimientos han sido aliviados. Puede ser que hayamos renacido en otro lugar. Esto es de un texto en sánscrito, Ashokavadana, eh, en donde se describe esta escena de la sonrisa del Buda. Entonces traigo estas ideas aquí porque es relevante entender que para el pensamiento de estas escuelas antiguas, el entorno, el medio ambiente puede ser modificado como resultado del mérito acumulado, ¿no? Obviamente estamos hablando aquí del ejemplo específico del Buda o de los Budas y luego ya también en otras formas de budismo, ¿no? Como el budismo Mahayana, pues también los bodhisattvas u otro tipo de, de personajes realizados tendrán estas capacidades. Pero nos lleva, digamos, al centro de esta concepción del entorno en el antiguo budismo. Y es que el entorno es modificado, es moldeado por los actos de los distintos seres. Bien, a diferencia de los Budas o eventualmente de los Bodhisattvas del Mahayana, eh, la, la relación que tienen los demás seres con el entorno no es una relación, digamos, necesariamente de cambio intencional, aunque puede serlo también. Eh, y esto, bueno, conecta con esta otra idea que les presento aquí, en el sentido de que en la concepción antigua del budismo, el mundo es justamente moldeado, construido, reconfigurado constantemente por el karma de los seres, ¿no? Entonces tenemos la causalidad y el condicionamiento como los ejes que van permitiendo que el mundo se despliegue en un inicio, digamos, o en los múltiples inicios de lo que son los universos budistas, que el mundo vaya decayendo, se vaya transformando, pero también es lo que permite que el mundo pueda ser mejorado, que pueda ser configurado de una forma pues favorable, ¿no? Otro elemento aquí importante para poner en contexto lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es que el mundo en términos físicos, tal como lo conciben las escuelas antiguas del budismo y hasta muy recientemente, digamos, hasta apenas entrada la era moderna, el mundo budista es físicamente distinto del mundo tal como lo concebimos nosotros, ¿no? Nosotros concebimos planetas, concebimos galaxias, etcétera. El mundo budista concibe lo que llaman lokas, que son estructuras un poco como la que estamos viendo en pantalla, está en una versión muy tardía de Birmania del siglo XIX, en donde una serie de mares y montañas forman la base del mundo. Luego hay un pilar central, una gran montaña conocida como el Monte Sumeru o el Monte Meru. El Sol y la Luna, pueden ver ahí, están al nivel de este gran pilar, de esta gran montaña que es el Monte Meru, y luego en la cima del Monte Meru pues comienzan los ámbitos celestes, ¿no? Entonces podemos pensar entonces que el mundo budista tradicional es, está planteado de forma muy distinta a como lo pensamos nosotros. Sin embargo, bueno, pues vale la pena concentrarse en esta idea central que es la capacidad, o más que la capacidad, la inevitabilidad de que los actos de los seres van a moldear y van a ir configurando cómo se desarrolla el mundo y eh, pues todos los factores que intervienen en él. En esta misma línea hay múltiples textos en múltiples lenguas, ¿no? En pali, en sánscrito, en las traducciones chinas tempranas, que nos hablan de cómo el actuar de los seres
produce entonces un impacto sobre el entorno. Este primer texto que les presento aquí, Paloka Sutta, en el canon Pali, pero aparece también en el Ekotarikagama, que es un canon probablemente de los Mahasángicas, nos plantea esta idea, ¿no? Y voy a leer la cita. Dice: en la actualidad, la gente está infatuada por una pasión contraria al Dhamma, dominada por una codicia desequilibrada y afligida por un Dhamma erróneo. Como resultado, toman las armas y se matan unos a otros. De ahí que muera mucha gente. Cuando esto sucede, no llueve lo suficiente. Es decir, estas acciones injustas, malvadas de los seres, en este caso humanos, producen un efecto directo sobre lo atmosférico, ¿no? Sobre la lluvia. Como resultado, hay hambruna y escasez de cereales. Los cultivos se arruinan y se convierten en paja. Por eso mucha gente muere. Cuando esto sucede, los yakas, ahora hablaremos de los yakas, liberan seres no humanos. Por eso muere mucha gente. Esta es otra razón más por la que actualmente el número de personas ha disminuido. Se observa despoblación y han desaparecido aldeas, pueblos, ciudades y distritos. Bien, entonces cuando el texto aquí dice los yakas liberan seres no humanos, parece referirse a enfermedades que afectan pues a los humanos, ¿no? Eh, las enfermedades en el mundo indio antiguo en general, pues se conectaban con la influencia también de espíritus que las producían. Bien, entonces lo que vemos aquí es un impacto directo del actuar humano, del actuar, digamos, con unas motivaciones malignas, en este caso, pues tomar las armas y matarse unos a otros, y eso, de acuerdo al texto, deriva en un impacto ambiental negativo, en donde a su vez, pues este impacto ambiental negativo va a producir consecuencias nefastas para los seres humanos. Quizá en ningún otro lugar se plantea esta idea en los textos antiguos de forma tan clara y tan contundente como en este relato que he titulado aquí el relato de los orígenes. Tiene también diferentes versiones en pali, en sánscrito, en la Gaña Sutta y aparece también en el Mahabhastu. Es un relato muy interesante porque es un relato que habla de cómo surge el mundo, de acuerdo a la perspectiva budista, ¿no? Este mundo, digamos, no, no, no creado por una deidad, sino un mundo impersonal, más bien movido por el karma del cúmulo de seres existentes. Y aquí nos dice, en ese momento solo había agua, oscuridad, tinieblas enceguecedoras, no se distinguía la luna ni el sol, ni los astros o la luz de las estrellas, ni la noche o el día, ni el mes o las quincenas, ni las estaciones o el año, ni lo femenino o lo masculino, ¿no? Entonces está hablando de este momento en donde el mundo o el universo, después de haberse destruido, como cíclicamente se hace en el budismo, desde la perspectiva budista, después de esa destrucción cíclica, está en este estado de indiferenciación, y empieza a hablar de unos seres que habitan en el cielo Avasara, bajan a la tierra, que se forma como una especie de nata, y empiezan a comer esa tierra, ¿no? Y dice, en el pasado, uno de esos seres tuvo codicia y probó la tierra con el dedo, ¿no? Ahí empiezan a comer. Al ingerirla, la avidez lo invadió, y como consecuencia de esto, su autoluminosidad desapareció. Bien, y como resultado de esto, como resultado del acto de la codicia que tiene este ser y otros seres, porque los otros seres al verlo empiezan también a comer y a tener avidez por el sabor. Al desvanecerse su autoluminosidad, aparecieron la luna y el sol. Con la luna y el sol aparecieron los astros y la luz de las estrellas. Con esto se distinguió la noche y el día, se distinguieron el mes y las quincenas, las estaciones y el año. Fue de esta forma que este mundo se reconstituyó de nuevo. Entonces, en general, la idea que están planteando estos textos y el pasado y este que les estoy presentando es que el mundo físico externo
no es algo, no es una realidad independiente de el actuar de los seres, todo lo contrario. El mundo físico externo se va configurando y se va moldeando justamente por el actuar de los seres y más importantemente por la conducta moral de estos seres. Si los seres actúan de forma, digamos, virtuosa, pues entonces el mundo se configura de una forma, pero en estos ejemplos en concreto, si los seres actúan de una forma no virtuosa, entonces el mundo va degradándose de cierta forma. Ahora bien, en esta visión budista antigua de lo que es el medio ambiente, el gobernante va a tener un papel muy importante, va a tener un papel central. En general, en el budismo tradicional, pues la figura del gobernante está, digamos, encargada de múltiples funciones, ¿no? Entre ellas tiene la función de vigilar que los seres humanos pues no cometan transgresiones, ¿no? Como asesinato, violación, robo, etcétera, ¿no? Tiene que proteger, tiene la función de proteger a los seres vivos, no solamente a los seres humanos, también a los seres animales, y tiene la prerrogativa de ejecutar castigos para poder asegurar el orden social, ¿no? Todas estas ideas aparecen en textos budistas de estas escuelas antiguas, en donde pues hay un primer esbozo, por así decirlo, de una teoría de gobernanza o si ustedes quieren, de una teoría política que nunca llega a configurarse completamente en el budismo, pero que pues nos plantea una serie de principios básicos de lo que es el buen gobierno. Bien, ahora el gobernante entonces normalmente también, y eso lo reconocían los budistas, normalmente el gobernante no actuaba de una forma dármica, de una forma correcta, justa, virtuosa. Eh, y hay múltiples historias que nos plantean, pues, digamos, relatos de cuáles son los efectos que tenían esta conducta no dármica del gobernante. Y queda establecido de forma muy clara que esta conducta también tiene un efecto la conducta del gobernante tiene un efecto directo, más potencializado quizá que la de los otros seres sobre el medio ambiente. ¿No? Aquí les traigo dos citas muy breves, una del Pali de un Yataka, el Manichora Yataka, y la otra del Mahabhastu, un texto en sánscrito. Y nos dice, la primera, cuando un rey es injusto, llueve fuera de temporada, o sea, como consecuencia de eso, llueve fuera de temporada, durante la estación de lluvias no llueve, y domina el miedo a las hambrunas, a las enfermedades y a la violencia. Y la segunda cita, como consecuencia de la conducta maligna del rey, la cita, no llueve en la estación indicada y las semillas sembradas no crecen, sino que son consumidas por el calor y destruidas por el viento. Bien, entonces en estos ejemplos que les pongo queda muy claro que se establece una relación causal entre la conducta injusta, incorrecta del gobernante y efectos específicos sobre el entorno, sobre el medio ambiente, ¿no? Y aquí ya empieza a resaltar un punto importante, que es el punto de las lluvias. Las lluvias, por supuesto, eran muy importantes, como siguen siendo actualmente en todo el mundo. En el caso del sur de Asia, en el caso de India, pues era importantísimo que el monzón pues, llegara en el momento adecuado, porque de otra forma se agotaba, digamos, las reservas de agua, ¿no? Y el rey tenía un papel importantísimo en el aseguramiento del agua. Y aquí se ve un poco eso, ¿no? Su conducta directamente afecta el hecho de que llueva o no. Y eso lo vamos a ver también ahorita en el caso de que el rey tenga una conducta dármica, también se va a manifestar eso, ¿no? Les pongo aquí otro ejemplo, otro texto que nos habla de esto, que es uno un poquito más largo. Cuando los reyes son injustos, también lo son los ministros, los brahmanes, los laicos, los habitantes de los pueblos y el campo. En consecuencia, la luna y el sol se mueven de forma incorrecta,
luego las constelaciones, los planetas y las estrellas cambian de manera desigual, los días y las noches se suceden de manera desequilibrada, igual que los meses y las quincenas, estaciones y años, y los vientos soplan en desorden. Entonces las deidades se enfurecen y en consecuencia el cielo no otorga lluvia a plenitud, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos la lluvia como el punto focal. Por esta razón las cosechas maduran fuera de tiempo y los seres humanos que se alimentan de estas cosechas viven poco, tienen mala apariencia y están llenos de enfermedades. Bien, entonces aquí se refuerza este punto que estoy señalando, la conducta del rey produce un efecto causal que se va y es un efecto, como pueden ver aquí, expansivo, ¿no? Su conducta va a impactar la conducta de otros, de tal forma que en esta jerarquía social que establecen estos textos antiguos, pues digamos, la punta de la pirámide, que es el gobernante, su conducta va a tener un efecto sobre todo el conjunto, y esto a su vez va a impactar negativamente o positivamente el entorno, el medio ambiente. Por otra parte, tenemos también pues ejemplos de conducta, digamos, dármica, de conducta virtuosa. eh, y aquí, como yo señalaba hace un momento, pues la importancia que tiene el rey para las lluvias está presente una y otra vez en los textos antiguos budistas, ¿no? En particular, por ejemplo, se habla en muchos de estos textos de cómo el gobernante tiene un elefante blanco, que es una especie de pues, elefante prodigioso que le permite traer las lluvias a placer en el momento en que así lo requiere el reino. No solo esto, sino que además se presenta como una de las funciones propias del gobernante, con o sin su elefante blanco, el hecho de poder producir lluvia a placer, ¿no? Por el simple hecho de desearlo, cualquier momento el gobernante puede hacer llover. Y esto, pues obviamente, asegura la fertilidad de las tierras, asegura las buenas cosechas y, por supuesto, la prosperidad y el bienestar del reino humano, pero también del entorno que está bajo el dominio de este gobernante, que también incluye a los animales. Em, y esto, bueno, me lleva a poner un caso muy específico, concreto de la historia, digamos, comprobable, ¿no? Que tiene que ver con el rey, el famosísimo rey Ashoka, este gobernante del siglo III antes de la era común, que sabemos, de acuerdo a sus propios edictos, de acuerdo a sus propios textos, que tenía una afinidad especial por el budismo, estaba influido directamente por el budismo. Y en estos edictos Ashoka, si bien no menciona que él hace lluvia, lo que sí nos dice es que pues tuvo tuvo una empresa, digamos, de modificar distintos lugares de su reino, en donde posibilitó pues la excavación de pozos, estanques, etcétera, para que el agua estuviera disponible en beneficio de seres humanos y animales, ¿no? Entonces aquí les traigo dos ejemplos muy concretos. Eh, en el primer edicto dice, donde no había hierbas beneficiosas para los hombres y para el ganado, en todas partes se hizo importarlas y plantarlas. Asimismo, donde no había raíces ni frutos, en todas partes se hizo importarlos y plantarlos. En los caminos se plantaron árboles y se hicieron cavar pozos para el uso del ganado y los hombres. Y el otro dice, a lo largo de los caminos he hecho plantar banianos para que puedan dar sombra a los animales, y a los hombres he hecho plantar arboledas de mangos. A intervalos de 8 crozas he hecho cavar pozos, construir casas de descanso y en varios lugares he hecho construir abrevaderos para el uso de animales y hombres. Entonces, bueno, es un ejemplo concreto de cómo el gobernante tiene la noción de modificar el entorno en beneficio de los seres vivos, no solamente animales, sino también, perdón, no solamente humanos, sino también animales.
Bien, paso al tercer, digamos, componente de mi presentación que tiene que ver con las deidades menores o espíritus, que son un factor que también va a tener una importancia central en relación con el medio ambiente. Rápidamente introduciéndolo, el tema, en el pensamiento budista de todas las escuelas, no solamente las escuelas antiguas, las deidades menores pues juegan un papel importante porque son estas deidades que están eh, digamos, situadas en las localidades, ¿no? Entonces tenemos a diferentes deidades, nagas, estas serpientes míticas, tenemos a los yakshas, que son quizá las dos categorías de estos seres que son más importantes para el medio ambiente porque tienen una influencia directa sobre las lluvias, sobre los estanques, los ríos, etcétera, y tienen una función ambivalente. Pueden dañar mediante epidemias, mediante inundaciones, pero también pueden traer prosperidad mediante pues, lluvias en la época adecuada, etcétera, ¿no? Eh, Aquí un par de ejemplos sobre la capacidad que tienen para, mo- eh, para beneficiar, digamos, ¿no? al entorno de dos textos. El primero dice, gracias a la buena disposición del Yaksha Sata, el rey y todos los hombres disfrutaban de la tranquilidad. Llovía en el momento deseado, las plantas producían una abundancia de flores y frutos, las fuentes y los lagos estaban llenos, no había hambre, se obtenía fácilmente lo que se pedía. Y el segundo texto dice, el Naga de Sankasha hace caer sobre el país torrentes de lluvia fertilizantes en la estación adecuada y lo preserva de plagas y calamidades. Este país es muy productivo, la gente es muy próspera y extremadamente rica, más allá de cualquier comparación. Y este segundo texto es directamente de la crónica del monje chino Fa Xiang. Eh, bueno, pero por otra parte tenemos también digamos, dentro de esta ambivalencia de estos seres, su disposición muy común a ser hostiles y entonces a hacer todo lo contrario, ¿no? En vez de beneficiar y mandar estas lluvias favorables, mandar torrentes destructivos o contaminar las aguas, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos pues, diferentes interacciones, historias de diferentes interacciones con el Buda. Eh, Ahora, aquí conecta con el otro tema que había planteado, con la figura de gobernante, porque en muchos de estos textos se plantea que algunos de estos seres fungen también como, por así decirlo, vigilantes y protectores de la actividad del rey, del gobernante, ¿no? Entonces, muchas de estas veces los espíritus van a ser quienes de alguna forma legitimen la conducta del rey y se encarguen de que el gobernante actúe de forma adecuada. De esa manera hay como una especie pues, de interacción continua y de entrelazamiento entre gobernantes, espíritus y medio ambiente o entorno. Bien, bueno, estoy casi sobre el tiempo. Voy a ofrecer pues unas reflexiones finales que son básicamente un resumen de lo que he dicho y un poco una reflexión final de cómo podemos enfocar esto desde nuestra perspectiva actual. Entonces, rápidamente, en el budismo temprano se establece que el medio ambiente es moldeado por el karma de todos los seres. Segundo lugar, el equilibrio ambiental depende especialmente de la conducta dármica de los gobernantes y de las deidades menores, pero también de todos los seres en conjunto, como presenté al principio. Ahora, termino con esta idea que tiene que ver con la crisis climática que estamos viviendo ahora, ¿no? Al abordar la crisis climática actual, si la queremos abordar desde una perspectiva budista, es necesario, por lo menos así lo pienso yo, es mi opinión, es necesario reconocer la importancia que tenían para los antiguos budistas estos factores, eh, reflexionar sobre ellos y revalorar estos factores en nuestros nuevos contextos políticos y rituales, porque la mayor parte de nosotros, los que estamos aquí en esta sesión, pues ya no vivimos, por ejemplo, bajo un gobierno monárquico, al menos no de la forma
en que vivían los antiguos budistas. Vivimos con otras estructuras, otras formaciones políticas. Tampoco quizá todos los budistas modernos conciben la existencia de nagas, yakshas, etcétera. Sin embargo, creo que es importante, como parte de este enfoque budista, entender cómo tradicionalmente los antiguos budistas concebían el medio ambiente como esta interacción de múltiples fenómenos y pues hacer un ejercicio creativo para traer a nuestro presente estas ideas y de alguna forma reconfigurarlas en digamos, en nuestra empresa de enfrentar la crisis climática que tenemos enfrente de nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Entonces termino aquí con mi presentación y tendremos, me parece, un tiempo para conversar. Bueno, la pregunta dice, interesante la relación entre conducta virtuosa y el bienestar ecológico. ¿Hay algún ejemplo moderno de instituciones budistas que hayan cuestionado éticamente a algún gobernante, ministro o presidente en los términos expuestos en la ponencia? ¿Hay algún gobierno budista que hayan cuestionado? Eh, no que haya cuestionado que yo tenga noción, más bien quizás sería interesante hablar del caso específico de Bután, por ejemplo, que justamente es un reino budista. Es decir, yo no soy especialista en Bután, pero me parece un ejemplo pues fascinante e interesante es un reino budista con un rey, ¿no? Están gobernados por una monarquía, eh, y hasta donde tengo conocimiento, que tampoco he estado yo en Bután, pero por lo que he visto desde fuera, pues hay un cuidado, es decir, hay un control muy cuidadoso del impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, creo que más que una crítica que se haya hecho hacia pues eso, hacia gobernantes específicos, creo que podríamos voltear y ver el caso de Bután como pues como un ejercicio de lo que es posible, ¿no? Porque estamos viendo algo en tiempo real en nuestra época, en donde justamente están presentes estos elementos que he presentado, el gobernante, los espíritus locales, que pues, evidentemente son muy importantes en en el tipo de budismo que se practica en esta región y el equilibrio ecológico, o por lo menos el no afectamiento del medio ambiente. Perfecto. Mira, y hay otra eh, pregunta que te queremos hacer. Un participante te pregunta, se entiende que en el budismo temprano y en la India antigua, en general, los espíritus eran quienes, de alguna manera, manejaban o controlaban la naturaleza, entendiendo que son espíritus que habitan en ella. Al moldearse el mundo físico con el actuar de los seres, ¿es un efecto espontáneo de la naturaleza o son los espíritus de la naturaleza que actúan y producen ese efecto en la naturaleza? Muchas gracias. Sí, es decir, los espíritus tienen una posición, pero los espíritus, igual que todos los demás otros seres, los humanos, los animales, los dioses, recordemos, en el budismo, pues simplemente están experimentando una existencia dentro de la cual morirán y luego renacerán de otra forma. Entonces, los espíritus no tienen, digamos, esta, esta potencia que tendría un dios en otro tipo de religiones. En realidad, es, digamos, el despliegue mismo del cosmos, el despliegue mismo del universo, responde no específicamente a los espíritus o no exclusivamente a los espíritus, sino al actuar, al karma del conjunto de todos los seres. Los espíritus tienen ya un impacto específico en el transcurso, digamos, de la existencia, ¿no? Pero en realidad son todos los seres y su karma conjunto el que va moldeando, bueno, el que hace posible todas las etapas del cosmos, ¿no? El que da, digamos, el impulso, si ustedes quieren, inicial para que se vaya reconfigurando o replegando, plegando, perdón, el mundo, y luego para que el mundo exista durante cierto tiempo y luego para que el mundo deje de existir. Entonces, recordemos que no hay
el cosmos budista es un cosmos impersonal, no hay una entidad que está detrás controlando o moldeando, en realidad es el conjunto de seres con sus actos el que moldea el mundo. Gracias, Roberto, por tu ponencia. Te agradecemos muchísimo tu participación. Vamos a Muchas continuar gracias. con el programa. Muchas gracias.